Sí, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bien. Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Le doy gracias a Dios porque me da la fuerza para estar con ustedes en este día de discipulado. Le doy gracias a Dios por sus oraciones, por ese muro que se está levantando para que el Señor me corone de favores y me siga sustentando con la diestra de su justicia. Los bendigo, hermanos y hermanas, por apoyarme en sus oraciones. Dios escucha a los santos. Y recordándoles que estábamos estudiando el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Y el sábado 6 de febrero de este año estudiamos 3 virtudes o 3 características del fruto del Espíritu Santo. Estábamos estudiando el fruto del Espíritu Santo y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Gálatas para recordar cuáles son los frutos, el fruto, las virtudes que conforman las 9 características o virtudes del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, ¿ya lo tiene? Gracias. Versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no existe la ley para con esa forma de vivir. Acuérdense bien de esto que les voy a comentar, ya lo hemos hablado. El Señor no dice que nos van a conocer por los dones del Espíritu Santo, sino por el fruto del Espíritu. ¿Cómo van a conocer a los cristianos verdaderos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nos van a identificar? Por el fruto del Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Sí? Bendito Dios. Entendiendo esta situación. ¿Sí? A Dios. Esas características del fruto del Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien en la medida que nos sometemos a la palabra del Señor, Él va desarrollando esas características, esas virtudes. Usted no las puede desarrollar por mucho que se esfuerce. Es la vida misma, ¿sí? El fruto del Espíritu es la vida de Cristo a través de nosotros. La vida de Cristo a través de nosotros. Colosenses 1, ¿y se acuerda que dice? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por sus frutos los conoceréis. Si no hay ese fruto, es una evidencia de que no hemos nacido de nuevo. Ahora bien, ese fruto usted no lo puede ver en su persona, sino las personas ven ese fruto en nosotros. Por sus frutos los conoceréis. Y vimos 3 características o virtudes del Espíritu Santo. Vimos el amor. El amor es una evidencia interna del nuevo nacimiento. El amor, así como una evidencia externa del carácter de Cristo en el creyente. Por favor, pongamos atención en esto porque para mí es muy importante que quede muy claro esto en sus corazones. ¿Sí? Juan capítulo 13, versículo 55. Juan capítulo 13, versículo 55.
dice, en esto conocerán todos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es delicado este asunto, amados hermanos. Es muy delicada la vida, ¿sí? Es muy delicada la vida. Entonces, el amor es una evidencia interna del nuevo nacimiento. Cristo vino a morar a nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, así como una evidencia externa del carácter de Cristo en usted y en mí. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que prediquen bien, se entiende que así debe de ser. En que hablen lenguas, no, tampoco lo dice, sino la evidencia es si tuviereis amor los unos con los otros. Es un amor celestial, es un amor incondicional. ¿Sí? Luego la otra virtud, el gozo. Este gozo no está condicionado a las circunstancias de la vida. Este gozo es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando, encarcelado por predicar el evangelio, nos exhorta en Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. ¿Sí? Cuando siempre, en cualquier circunstancia, no estoy diciendo que pase usted una dificultad y se carcajee, no me regocijo, no habla de carcajadas ni de risas, sino de un gozo. Un gozo, como dice Hebreos, del Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió el menosprecio. Es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. No habla de las circunstancias, ¿sí? Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Yo no sé cuántas situaciones esté usted pasando actualmente o haya pasado. Nunca sienta lástima por usted mismo, por usted misma. No somos dignos de lástima como hijos de Dios. Él está pendiente de nosotros. Él envía a sus ángeles, no nosotros. Él manda a sus ángeles a que nos cuiden. Tenemos una protección tremenda de parte de Dios. Y cuando nos acontece algo que realmente no entendemos, pero Dios sí lo entiende. ¿Sí? Dios sí lo entiende. Entonces, el gozo. Romanos 14, 17, por favor. Romanos 14, 17 nos sigue hablando de este gozo del Espíritu. ¿Sí? Fíjense bien. Dice algo muy esencial, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Obviamente nosotros damos gracias a Dios por la provisión diaria que nos da. Si comes o bebes o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero eso que nos da la comida, la bebida, el dinero, no es alegría. Pero el gozo es algo espiritual. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, mire. Hechos capítulo 5, versículos 40 al 42. Aquí los fariseos, el concilio de los fariseos había detenido, encarcelado a Juan y a Pedro por predicar el evangelio. Sí. Gamaliel, que era un maestro excelente de aquel tiempo, habló con los fariseos y les dijo, tengan cuidado
no sea que vayan a estar luchando contra Dios. Y luego dice el versículo 40, dice, y convinieron con él, o sea, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Después de azotarlos, los pusieron en libertad. ¿Y qué pasó con ellos? Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ese es el fruto, la característica del gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? El gozo del Espíritu Santo. Hay unos que dicen ahí cuando van a la alabanza, vamos a gozarnos con el Señor. No, vamos a que Dios se goce con nosotros. A que Él se goce con nosotros. Cuando lo adoramos de verdad como adoradores en espíritu y en verdad, Él se goza. Cuando realmente lo que sale de nuestra boca es una verdad en nuestra vida, Él se goza. ¿Sí? Amén. Luego el otro que vimos, la característica fue paz. Paz. Esta característica del fruto del Espíritu es mucho más que la ausencia de las dificultades. Esa paz es en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de toda situación que estemos pasando. Es una paz del cielo, ¿sí? El creyente a través del Señor Jesucristo ya tiene paz con Dios, Romanos 5:1. Nosotros ya tenemos paz con Dios a través del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que ahí mismo en Romanos 5, versículo 10, dice que éramos enemigos del Señor? Pero ya como creyentes tenemos paz con Dios. Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Qué tremendo es esta palabra. Tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora formamos parte de su familia aquí en la tierra. ¿Sí? Somos la luz, la sal, somos algo especial para Dios aquí en la tierra, aunque los demás nos desechen, como Él dijo, ¿sí? Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Dios tenga misericordia de aquellos que nos aborrecen, porque no te aborrecen a ti ni a mí, sino aborrecen al que mora en nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, el creyente ya tiene paz con Dios. Ahora, la paz como fruto del Espíritu Santo tiene que ver con la condición interna de usted y la mía en toda circunstancia. En toda circunstancia, entendiendo que esa circunstancia no la buscó usted por andar mal, por andar caminando mal, sino de repente nos encontramos en circunstancias que no esperábamos, pero sabemos que es Dios quien tiene la dirección de nuestra vida, que Él tiene el control de nuestra vida, que Él dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Sí? Amén. Tenemos esa plena certidumbre de que es Dios el que nos va dirigiendo, nadie más. A veces nos estorba en situaciones que queremos hacer y no nos lo permite. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en problemas. Pero cuando queremos seguir en esa situación, pues el Señor se hace a un lado. Ya después Él hará algo para restaurarnos. Pero ¿qué necesidad? Si el Espíritu Santo es nuestro guía, y la palabra es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Sí? Entonces, la paz como fruto del Espíritu tiene que ver con la condición interna del creyente en toda circunstancia. En toda circunstancia. Filipenses 4, versículo 7. Entendiendo, amada iglesia, que una cosa es ser necio y otra cosa es ser que te equivoques. A veces neceamos mucho.
neciamos y nos empecinamos en hacer algo que internamente sabemos que no debe de ser así, pero queremos resaltar de una manera y nos metemos en conflictos muy fuertes. Filipenses 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, este es el fruto de la paz, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no entendemos muchas cosas, pero Dios es el que nos guía. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? La paz de Dios, que no pasa, sino sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que experimentar el fruto. Es necesario. Sí, es necesario, muy necesario. Amén. Juan 14, 27, fíjense, ¿qué dice respecto a este punto? Juan 14, 27. Espero que me esté explicando yo, hermano mío. Juan 14, 27 dijo Jesucristo de Nazaret, ya cuando iba camino a Jerusalén para la situación de su crucifixión, Él dijo, la paz os dejo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si usted y yo caminamos conforme a la palabra de Dios que hemos aprendido, seguramente tendremos aflicción, porque así lo dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Es muy rico, muy sabroso cuando no estás enferma, cuando no estás enfermo, cuando tienes cubiertas todas tus necesidades. ¿Sí? Pero cuando vienen los conflictos, llámese como se llamen como cristianos, y tal vez no los entiendas, pero el que controla nuestra vida está bajo control de todo lo que nos acontece a nosotros. De todo. Más con los fieles, con aquellos que son leales a Jesucristo. Amén. Luego viene otro fruto. Empezamos con la paciencia. Fruto del Espíritu, la paciencia, característica del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de Dios de soportar una situación insoportable. Escuche, de soportar una situación insoportable. Sin murmurar. ¿Por qué me pasa esto, Señor? No diga nunca eso. ¿Sí? A veces decimos, es que no es justo. Nosotros no tenemos capacidad de decir que no es justo. Se los he dicho. El único que tenía poder para decir esto que me pasa no es justo fue a la cruz del Calvario. El justo muriendo por los injustos. Entendamos esto, por favor, amada iglesia, de tal manera que podamos entrar en el consuelo divino, en el consuelo del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, Él es nuestro guía, Él mora en cada uno de nosotros como templo del Espíritu Santo que somos, ¿sí? Entonces, paciencia es la capacidad divina de soportar una situación insoportable, sin murmurar. 2 Corintios 6, por favor.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 3 y 4. Estoy en primera, perdón. Segunda de Corintios 6, versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, escuche, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Usted y yo somos ministros de Dios porque le ministramos al Señor. Como ministros de Dios en mucha, ¿qué? En mucha paciencia. En mucha paciencia. Ay, Dios. En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Aleluya. Qué tremendo es esto. Qué tremendo, ¿sí? Esa es la paciencia. Capacidad de soportar una situación insoportable sin murmurar. Sin murmurar. Cuando dice el Señor que demos gracias a Dios en todo, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Si no estamos preparados, vamos a murmurar. Y no es fácil cuando pasa situaciones críticas darle gracias a Dios en todo, pero es cuando verdaderamente ofrecemos sacrificio de alabanza. Había un canto que cantábamos mucho nosotros allá en la Ciudad de México, que dice: traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Lo cantamos. Pero cuando traemos el sacrificio de alabanza, cuando pasamos situaciones críticas, como Pablo con Silas después de haber sido azotados por el carcelero de Filipos, ahí estaban los dos apóstoles, ahí estaban los dos, azotados y en un cepo con las manos, los brazos y los pies metidos en unos hoyos. Ahí estaban en lo más profundo de esa cárcel. Y se voltearon a ver. Y le dijo Pablo a Silas: Silas, adoramos al Señor. Amén. Y empezaron a cantar, a dar un sacrificio de alabanza. ¿Y qué fue lo que aconteció? Vino un terremoto, se cayeron cadenas de los presos, se abrieron las puertas de las cárceles, y eso es algo tremendo, que cuando nosotros pasamos situaciones difíciles y cantamos al Señor, gracias Cristo, te aseguro que en algún lugar, en tu familia, de alguna manera que se enteran, se rompen cadenas, se abren puertas de opresión. Ese es lo sobrenatural del Evangelio de Dios. Luego sigue otra característica que es la benignidad. La benignidad. Esta virtud está ligada con el trato del creyente con los demás. Benignidad, ser benignos. Ser benignos. No nada más con los que nos caen bien, porque eso es muy fácil, ¿sí? Esta virtud está ligada con el trato del creyente con los demás. Cuidado, cuidado de hablar mal de los demás, así lo tengas comezón en la lengua, por decir cosas que ni sabes, pero le estás diciendo que esta persona, tú la ves así y yo pienso que es así. Cuidado, porque no es Dios ni el Espíritu Santo, es tu hombre viejo, tu yo.
haciendo críticas que no debemos de hacer. Desvirtuamos en el mundo espiritual nuestra situación como hijos de Dios. Entonces, la benignidad, esta virtud está ligada con el trato del creyente con los demás. Sus relaciones interpersonales se deben de caracterizar por tres cosas: por el respeto, la amabilidad y la consideración. Y la consideración. Te quisiera yo preguntar algo, ¿no? No me lo contestes, desde luego. Pero somos considerados con nuestro cónyuge cuando comete alguna equivocación. Somos considerados o le levantamos la voz o hacemos muecas cuando nuestro cónyuge se equivoque en algo. ¿Sí? Vayamos por favor a 3 de Juan, versículos del 5 al 8. ¿Sí? Benignidad, benignos. Dice de esta manera, 3 de Juan, versículos 5 al 8, dice: amado, amada, póngase usted ahí. Amado, amada. Dirigiéndose Dios a ti y a mí, dice: fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿Sí? Nos visita en la congregación alguien de otra congregación, de otro lugar, de Miami o de Guare, o de Cuautla, ¿sí? O de Monterrey, y te comportas como debes de comportarte con ellos, como hermanos en Cristo, como la familia de Dios. Entonces, versículo 6, nos tocaría a nosotros que dijera esto: los cuales, cuando regresaron a su congregación, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Ah, si vieras cómo me atendieron, cómo me cuidaron, cómo estaban contentos de todo lo que hicieron por mí. ¿Sí? Ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Nosotros estamos en un peregrinar. Estamos caminando hacia nuestra casa. Somos peregrinos en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Somos del cielo, somos ciudadanos del cielo y la familia de Dios. ¿Sí? Amén. Versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, del nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Escuche bien, la iglesia no necesita aceptar nada de los gentiles cuando la iglesia es como Dios quiere que seamos, ¿sí? Considerados con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Nuestros hermanos no tienen que andar pidiéndole a ningún incrédulo absolutamente nada, porque nosotros somos familia de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. O sea, cooperemos con Cristo Jesús. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Otra característica es la bondad. La bondad. Hay gente que dice es que es muy bonachón, todos es muy pasalón. Eso no es bondad divina. Eso es otra cosa. ¿Sí? Ve y dile, te va a dar, ve y dile, es bien bonachón, es bien bonachona. No,
Esa no es la bondad. La bondad es una virtud que nos impulsa a hacer lo que es bueno a los ojos de Dios. Usted creerá que es una bondad suya para con su hija o con su hijo cuando le piden permiso para ir a algún lugar donde usted y yo sabemos que pueden tener conflictos con Dios y con su prójimo. A veces, por ser cómodos, los dejamos que se descalabren. Eso no es bondad de Dios, ¿sí? La bondad como fruto del Espíritu es algo que nos impulsa a hacer lo que es bueno a los ojos de Dios. Es hacer el bien a otros. ¿Y sabe usted que hacer el bien a otros es exhortarlos con amor? ¿Qué mejor bien que tú tengas, ahora sí que a bien, algún amigo, alguna amiga que anda caminando mal, ¿sí? Invitarle un café y decirle, quiero platicar contigo. Y ahí le das el mensaje. Ahí le das el mensaje, ¿sí? Es algo que nos corresponde a nosotros. Ser bondadosos con los que están perdidos, ¿sí? Y hacer el bien a otros, ¿sí? Es más que el deseo de hacer el bien. Muchos dicen, es que tengo deseo de hacer el bien. Pues hazlo, ¿sí? Hazlo. La bondad es poner por obra esa bondad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Qué bien tan enorme de que usted ore por mí y yo ore por ustedes y usted ore por los hermanos de la iglesia. Es algo, pero tremendo el orar, como dice Pablo, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Señor, te pido por mi hermana. Señor, por favor, que se cumpla tu propósito en ella. Por mi hermano, Señor, que se cumpla tu propósito. Señor, que los tengas por dignos de ser parte de tu familia, Señor. Padre bendito, que se cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con tu poder en esa alma, en esa vida. Tenemos que orar conforme a las Sagradas Escrituras. Y la oración es algo muy hermoso que proviene de la bondad de nosotros hacia los demás. Hechos 20:35, Hechos capítulo 20, versículo 35. Fíjense, esto también es bondad por parte del Espíritu Santo. Hechos 20, capítulo 20, versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo estamos en esta situación? Usted sabe que la misma palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Tenemos que ser como Dios. Dios nos dio lo mejor del cielo. Nos dio lo mejor del cielo para sacar adelante a lo peor de la tierra, a usted y a mí. Dios es un Dios que da.
Es un Dios dador. Y nosotros, como esa personalidad de Dios en nuestro corazón, tenemos que aprender a entender que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando tú das, nunca le vas a ganar a Dios. ¿Sí? Porque Él recompensa. Cuando damos las cosas sin ningún interés, la iglesia debe ser rica, debe ser bondadosa, ¿sí? En ese aspecto. ¿Verdad? Luego sigue otra virtud, otra característica que es la fe. La fe. Esta no es la fe para salvación, sino la fidelidad en nuestro carácter que nos lleva a ser personas íntegras, personas de integridad. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 20, versículo 7. Esto es la fe, fidelidad en nuestro carácter que nos lleva a ser personas íntegras y nos lleva a ser personas obedientes a Dios. Esa es la fe, la fidelidad a Dios. A veces cantamos, tu fidelidad es grande. ¿Y la nuestra? ¿Y la nuestra? Debe de haber una respuesta a la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Sí? Amén. Nos impulsa esa fe a ser leales, La lealtad es un don del cielo, no de la tierra. ¿Sí? A ser leales en nuestra relación con los demás, empezando por nuestro cónyuge. Fidelidad. ¿Sí? Ser fiel a lo que decimos y prometemos, otra cosa. Ser fiel a lo que decimos y prometemos. Mateo 5:37. Mateo capítulo 5, versículo 37, ¿qué nos dice? Fíjese lo que dice Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, no, por lo que es más, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nunca digamos sí a algún compromiso que sabemos que no vamos a cumplir. Eso viene del infierno, de nuestro yo, de nuestro viejo hombre. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Bendito sea Dios. Ya se me perdió Santiago. Santiago 5, versículo 12, aquí nos repite lo mismo que Mateo. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Medite lo que está usted escuchando. Piense lo que está usted escuchando. Analícese. La palabra es un espejo para usted y para mí. Por eso cuando hay la predicación es para usted personalmente. Pueden haber 20, 30, 40, 50, 500, pero la predicación es para usted personalmente. No para los que están a su lado izquierdo, a su lado derecho. Usted va a escuchar lo que Dios le quiere decir, lo que Dios le quiere hablar. Exhortación, pero también viene consolación, viene aliento. El Señor primero te dice las cosas, las reconoces, viene el consuelo a tu vida. Y le dices, sí, Señor, necesito entregarte estas áreas donde estoy fallándote, Señor.
¿Por qué? Porque estamos en un proceso de santificación, un proceso de apartamiento de todas las cosas que vivimos por mucho tiempo, todo eso lo vamos dejando a un lado. El que sea limpio, límpiese más todavía. Para eso escuchamos la palabra. Por eso dice el Señor, no dejando de congregarnos, como otros tienen por costumbre. Ciertamente hemos estado en una pandemia, nosotros en algunas semanas detuvimos que asistieran por protección, pero ya nos estamos reuniendo. Entonces ya no es conflicto de nosotros, sino es conflicto suyo. A veces nos contentamos con ver la predicación por televisión, ¿verdad? Pero necesitamos que se cumpla el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cristo es la armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y vida eterna. Por ahí vi un cuadrito ahí donde dice, en una playa, yo creo que ya lo ha de haber visto, ¿sí? Que le pregunta un hijo a su mamá o a su papá. ¿Cómo le preguntó? Mamá, ¿por qué no vamos a la iglesia? Es por la contaminación, pero estaban ya en la playa ahí, ¿no? ¿Verdad? Ese es algo tremendo, hermanos. Y Dios nos conoce. Dios sabe. Entonces, vamos entonces con la fe, la fidelidad. Eclesiastés capítulo 5, mire. El libro de Eclesiastés. ¿Qué nos dice? Eclesiastés capítulo 5. Versículos 4 y 5. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuando tú haces una promesa, ¿sí? A tu hijo, a tu cónyuge, a alguna persona, tienes que cumplirla porque Dios te está escuchando. ¿Sí? Por eso dice, como hijos nosotros de Dios, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cuidado, amados hermanos. Cuidado. Necesitamos detenernos como estamos caminando. Detengámonos un momento y analicemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Tenemos el poder de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Tenemos la Biblia. El Señor nos abrió el entendimiento para aprender lo que Él quiere que aprendamos de Él. Aún nos dejó el mejor ejemplo, a Jesucristo, para que sigamos sus pisadas. Bien, la otra característica o virtud es la mansedumbre. Esta virtud del Espíritu Santo nos ayuda y nos da poder para no sentirnos ofendidos y que salga la ira de nuestra boca. La mansedumbre. ¿Sí, amada iglesia? La mansedumbre. Una vez escuché hace tiempo en una congregación que alguien dijo, es que soy manso pero no menso. Qué cosa tan fea decir esas palabras. ¿Verdad? ¿Verdad? Y la gente se rió, la carcajada loca, como si fuera una gracia tratar esas cosas de Dios tan a la ligera. La mansedumbre no es que no tenga recursos para defenderse.
No es que no tenga recursos para defenderse, sino prefiere soportar la afrenta con mansedumbre. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo y toma tu cruz. ¿Sí? Ser manso no implica ser débil o ser cobarde. Jesucristo nunca fue débil ni cobarde. ¿Sí? Colosenses 3, por favor, estoy terminando. Voy a estar con ustedes este momento nada más y después Carla vendrá. Pero no quiero extralimitarme con mi salud. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Fíjense bien lo que dice. La característica, ¿qué cosa es? Mansedumbre. Colosenses capítulo 3, versículos ¿qué? 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si ejercitáramos el fruto del Espíritu en la congregación Pacto de Gracia, sería una iglesia un huerto que le agradaría mucho a Dios. ¿Sí? Esforcémonos por buscar a Dios, esforcémonos por estudiar la palabra y el Espíritu Santo se va a encargar de que fluya el fruto del Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Amén? Bendito Dios. Entonces, ser manso no implica ser débil o cobarde. No implica ser débil o cobarde, ¿sí? Entonces, por último, la virtud que se llama templanza. Templanza, es decir, dominio propio. El Espíritu Santo nos dio de su fruto para controlar los impulsos, las emociones que pudieran deshonrar a Dios. La templanza, aún para la tentación, la templanza. ¿Cómo podemos no caer en tentación? El Señor Jesucristo nos dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Templanza, controlar los impulsos, las emociones que pudieran deshonrar a Dios. Proverbios 16, versículo 32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense nada más. Conquistar a nuestro yo es algo tremendo. La templanza nos ayuda, el dominio propio. Sí, amados hermanos, 1 Corintios 6:12. Gracias a Dios por su atención, deseando que esto sea de utilidad para usted, amado hermano, amada hermana. Nos preparamos para ser útiles en el reino de Dios. 1 Corintios 6, versículo 12. Fíjense bien, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. La templanza, ¿sí? Todas las cosas me son lícitas, otra vez lo vuelvo a repetir, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? Esa es la templanza, el dominio propio. Termino con Gálatas 5, como empezamos. Gálatas 5, el fruto del Espíritu, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Dios les bendiga y permítame hacer una oración breve, por favor. Padre, te doy gracias por este bendito tiempo de estar, Señor, contigo y estar con mis hermanos por conducto de la línea del internet, Padre. Deseando que tú hayas tenido contentamiento, que tú hayas dirigido mi boca, Padre bendito Dios, para que esta parte de tu pueblo, de tu iglesia que está estudiando con nosotros, Padre bendito Dios, sea discipulada y tu nombre sea engrandecido en sus corazones, Padre. Que sea edificada tu iglesia, Padre. Tú eres el único que la puedes edificar y has establecido que tu edificación es única y exclusivamente a través de tu santa palabra. Señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y espero que nos podamos ver pronto, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, y estoy orando para que pronto nos veamos para tomar la mesa del Señor, para hacer memoria de ti, Padre bendito, ya que tenemos mucho tiempo de no hacerlo, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 5 minutos más, por favor, para que continúe la enseñanza de Carla. Creo que va a ser el profeta Isaías. Dios les bendiga.